Lucas capítulo 1. Voy a hablarles en esta noche lo que se conoce como un mensaje temático doctrinal. Quiero hablarles sobre la encarnación de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 26. A propósito de la Navidad. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí delante de ustedes? Síganme por favor, en su lectura dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por darnos el regalo más precioso que pudiéramos haber recibido, tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por haber venido y regalarnos la vida eterna. Háblanos, Señor, en esta noche. Enséñanos más acerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer aquí se le conoce como la Anunciación. Como ya leímos, que el ángel viene y le da el mensaje a María del nacimiento sobrenatural milagroso que ella iba a ser la testigo principal por ser una virgen. Miren, el nacimiento virginal de Jesús es una parte esencial del cristianismo en todas sus expresiones. ¿Sí? Me refiero denominaciones, todo el que se precie de ser cristiano católico, cristiano presbiteriano, cristiano bautista, con todos esos apellidos que luego nos ponemos, ¿no? Pero que se precie de ser un cristiano, sabe que es esencial para él esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Porque Cristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, como acabamos de leer aquí. Y esa doctrina de la encarnación de Cristo, les vuelvo a repetir, es esencial. Si el nacimiento de Jesús no hubiera sido sobrenatural, como nos narra la Escritura, tendríamos a cualquier hombre como Buda, Confucio, y no, pues vámonos detrás de ellos, y ¿cuál sería la diferencia? Pero, sin embargo, mejor dicho, vemos que el nacimiento de Jesús fue precisamente eso, milagroso. Pero aquí surgió una pregunta: ¿por qué tuvo que ser Dios y hombre a la vez? ¿Cómo está eso? Dios y hombre a la vez. La respuesta sería la siguiente: porque como Dios era el único que podía salvarnos. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Por qué era Dios y hombre a la vez? Porque como Dios era el único que podía salvarnos, y como hombre sin pecado, sin mancha, era el único que podía representarnos delante del Padre e interceder por nosotros, al ser un hombre sin pecado y sin mancha. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, no lo busque, dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, dice. Jesucristo, hombre.
A través de la historia del cristianismo, siempre Satanás, el enemigo de Dios, aquel que tentó al mismo Hijo de Dios para hacerlo que su ministerio o su misión aquí en la tierra fuera truncada, ese mismo sigue influenciando las mentes de muchos hombres, de muchas personas, y a través de la historia del cristianismo se han levantado doctrinas heréticas, herejes, ¿sí? que son totalmente en contra de lo que realmente sucedió en la vida de Jesús, en la persona de Jesús. Y es así como van apareciendo doctrinas en cuanto a la humanidad y la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en el año 100 después de Cristo aproximadamente, apareció una doctrina que se le conoció como docetismo, que negaba la naturaleza humana de Cristo y solamente afirmaba su naturaleza divina. Y eso no es correcto, ¿sí? Enfatizaba entonces su naturaleza divina solamente, pero negaba que él había sido hombre. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 1. A ver qué dice respecto a esta doctrina. 1 de Juan capítulo 1, 4, versículo 1. Entonces, ellos decían que Jesús no era humano, sino solo divino. Pero ¿qué dice aquí? Amados, dice 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Noten algo, esta escritura que escribió Juan fue de las primeras cartas del cristianismo, y ya entonces estaba esta doctrina, que sigue siendo en algunos sectores aún del cristianismo, fíjense. Y no quiero decir nombres para no herir a algunas personas, simplemente son desviaciones por falta de entendimiento de la Biblia. Entonces vamos a leer. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ahí está, ¿es qué? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, probemos los espíritus, dice. Todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, que se encarnó y tomó forma humana, ese es de Dios, porque efectivamente eso fue lo que sucedió. Más adelante, en el siglo II, apareció otra doctrina que se le conoció como ebionismo. Esta doctrina afirmaba solamente la humanidad de Cristo, pero negaba su divinidad. Fíjense, ¿se acuerdan aquello del balance, del equilibrio que hay que tener? Entonces, fíjense cómo unos se iban de este lado. Cristo totalmente divino, pero nada humano. Y otra enseñanza que decía que Cristo solamente fue humano, mas no divino. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 1. Yo sé que no tengo que convencerlos a ustedes ya saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero les menciono esto porque es importante que afirmemos nuestra fe. Juan capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, dice en el versículo 14, se encarnó. Entonces, todo Dios, todo hombre. Ninguna de estas dos tendencias son correctas. Más adelante pasaron años y el cristianismo seguía más o menos puro, pero empezaron a salir todavía más doctrinas. Y por allí en el siglo IV, después de Cristo, salió una doctrina que se conoce como el arrianismo. Esta doctrina afirmaba la naturaleza humana de Cristo, fíjense,
pero su naturaleza divina la reducía a la del ser más excelso creado. O sea, decía que Jesús era creado. Y esa doctrina es muy actual. Hay un grupo sectarista que van y tocan la puerta, que te venden en la atalaya. Ellos han rebajado la divinidad de Jesús a un ser creado, dicen ellos, superior a los ángeles. Pues Jesucristo no es ni un ser creado. Vamos a ver en Colosenses. Fíjense cómo van saliendo un montón de pensamientos a través de la historia. Fíjate, ¿ya lo tienen? Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Y ellos, fíjense esto, dice, el primogénito de toda creación. Ellos dicen, ya ves, el primero de toda la creación. Pero aquí no está hablando, aquí más bien está diciendo, el primogénito de toda creación es el que tiene el primer lugar en todo, según el contexto que vamos a leer. No el primer lugar de creación, sino el primer lugar sobre toda la creación. Porque fíjate, dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entonces fue creado Él? No, dice que en Él. ¿En quién? En Jesús, porque está diciendo que Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el que está sobre toda la creación, el que tiene primer lugar en todo, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las principados, potestades, tronos, visibles, invisibles, todo fue creado por medio de Él. Aquí ya Pablo dice, Jesús mismo, el Verbo de Dios, es el creador del universo. En Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué? Tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda la plenitud. Cristo, Hijo de Dios encarnado, divino, pero humano también. Entonces, esta doctrina del arrianismo resurgió a partir del 1850, 70 más o menos, cuando salió esta doctrina de estas personas que creen que Jesús es un ser creado y que está encima de los ángeles. Jesús no es ningún ser creado. Él es el eterno Hijo de Dios, el que era desde antes de la fundación del mundo, el que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo entendamos, porque por ahí nos encontramos luego gente que dice cosas así, y esto es peligroso para la fe sana o la sanidad espiritual, porque si nosotros despojamos a Jesús de su divinidad, entonces lo despojamos de sus milagros y de lo que Él puede hacer por mí milagrosamente. Si lo despojo de su humanidad, me estoy cerrando la oportunidad de que Dios me entienda como ser humano. ¿Están comprendiendo? Entonces, por eso es muy importante que nosotros los cristianos, en estas fechas que se celebra el nacimiento de Jesús, aunque algunos son controversiales y dicen que Jesús no nació el 25, que nació en marzo, el día que haya sido. Mire, mi esposa tiene su acta de nacimiento el 15 de junio, pero nació el 5. Y yo no he hecho una investigación así que me parta la cabeza. Ay, Dios mío, será uno. Ahí está, mírenla. No me hago un lío, ¿me entiende? Es lo mismo con Jesús. Si nació el 25, ¿cómo hace su pozole y su ponche? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si es el 25, el 24, el 3 o el 35 de febrero? ¿Qué importa? Lo importante es que Él nació, ¿verdad que sí? Es importante. Y las pruebas, bueno, Él es un personaje histórico. Él dividió la historia en antes y después de Cristo. Entonces es un personaje histórico. ¿Sí? Entonces, estas doctrinas siguieron apareciendo otras. Por ejemplo, en el siglo
a finales del siglo IV, apareció otra que era lo contrario al arrianismo. O sea, arrianismo era por los herejes que lo inventaban. Arrio se apellidaba este hombre. Y otro hombre, apolinarismo, se conoció, Apolinar se llamaba, que él decía que Jesús, o sea, era lo contrario del arrianismo, ¿sí? Entonces, siempre a Jesús, si ustedes notan algo, siempre a Jesús, a través de la historia, le han tratado de despojar, de añadir, de quitar. Pero, por ejemplo, los conceptos que el mundo secular tiene, por ejemplo, de Buda, es el mismo. De Confucio, es el mismo. ¿Se han fijado en eso? Sin embargo, de Jesús no. O sea, siempre, fíjense, siempre, noten esto, siempre la persona de Jesús han tratado de desvirtuarla. Siempre, 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 siempre. O le ponen o le quitan. No hay que ponerle ni quitarle. Hay que creer lo que Él es. Lo que dice la Biblia que Él es. ¿Cuál es la base o punto de vista de nosotros los cristianos? Pues eso es lo que nos concierne a nosotros. Nosotros creemos que nuestra fe está fundada en la Biblia, la cual declara que Jesucristo es una persona que posee una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa. No está en dos naturalezas mezcladas, ni confundidas, ni divididas, ni separadas. Esos son de los llamados misterios de Dios. Él es todo Dios y fue todo hombre. Entonces, Cristo poseía todos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios y todos los atributos del hombre. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo número 9, para afirmar estos versículos, esta afirmación. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Ahí está. En Él, o sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Esto es algo que no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo me pongo a pensarlo y no me alcanza. Por eso Pablo decía que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, mora en vuestros corazones. Explícame esto acerca de la misericordia de Dios. Fíjate bien. Una mujer, desde el Antiguo Testamento, una mujer prostituta, ¿se portaba mal la señora esa? Pero cuando oyó que los espías del pueblo de Israel venían a conquistar Jericó, ella dijo, no, esa gente es de Dios. En ese momento vino el cambio en su corazón y dijo, no, yo quiero estar al lado de Dios. Y llegaron esos espías y los recibió en su casa. Y ellos le dijeron, mira, por cuanto has hecho misericordia con nosotros, Dios te va a bendecir a ti. De Rahab, la ramera, se le conoce así, cuando los israelitas entran y toman la tierra prometida o toman Jericó, que ellos van entrando, mejor dicho, a la tierra prometida, Dios guarda la vida de esta mujer. Entonces uno dice, ay, se portó mal esa señora, pero en cuanto abrió su corazón, recibió la misericordia de Dios. Hay unos personajes en la Biblia que a mí, mire, yo, la verdad, no. Antes era más aficionado a esto, a que decía yo, no, pero ¿por qué, Señor? Y Dios me fue contestando, ¿por qué eres tan bueno? Es que Dios es, y de los que más me impactan es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando David cometió adulterio con Betsabé y muere el hijo? Él asesina al esposo. ¿Se acuerdan de eso? Se muere el niño que dio a luz esta Betsabé. Después, cuando ya pasa el tiempo y bueno, el marido ya no estaba, dice la Biblia que la tomó por mujer. No trate de entender esto así, porque se va a hacer un lío, ¿eh?
Yo al principio me hacía un lío, ahora ya no. Pero la toma y de ahí viene Salomón. Y Salomón fue hijo del rey David, que es el linaje del Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Eso está así como, ¿pero por qué, padre? Entonces yo voy a hacer con una mujer esto y tú bendices mi descendencia. Claro que no. Porque el pensamiento de David no era ese. Él había cometido un pecado. Y como Dios nos ministró hoy a través de mi esposa, cómo la sangre de Jesús borra todos los pecados. Pero luego se aplica la misericordia y es algo que sobrepasa. No trate de entenderlo con la mente humana porque no le va a entrar. ¿Sí? No, sobrepasa. Y hay muchos otros casos en la Biblia. Ruth es otro. Pablo mismo decía, no, es que yo no puedo entender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo. Excede a todo conocimiento. Nada más, lo único que sé, decía él, es que yo era el peor de los pecadores y Él, por su gracia, por su misericordia, soy lo que soy y me puso como ministro de su palabra. Ese es Dios. Pero mire, esos son los atributos de Dios y Jesús los manifestó cuando estuvo aquí en la tierra. Pero no queramos, la Biblia dice, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Es decir, que Jesús está como el modelo a seguir. Por eso es que en un cristiano no debe, sí puede, pero no debe dejar que la amargura se anide en el corazón. Porque se acuerdan del Padre Nuestro cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Él les enseña a orar, diciéndole, perdona, en una parte donde dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas, nuestros pecados. Por eso es que una y otra vez la insistencia de Dios, hablándonos al corazón para no anidar la amargura, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la avaricia. Todas esas cosas no tienen nada que ver con Dios. Hebreos, vamos a Hebreos. Entonces, ¿qué dijimos aquí en el versículo 9? Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 2:14. Fíjense, por un lado dice que en Él habitó toda la plenitud de Dios corporalmente. Ahora vamos a ver aquí qué dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose al pueblo de Israel, Él también participó de lo mismo, o sea, hablando de Jesús, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 15. Porque el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra profesión de fe, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, fíjense esto, no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según que nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia entre Jesús y los grandes maestros de la historia y los grandes hombres de la historia, que sin duda los ha habido. Nada más que la gran diferencia entonces es que Jesús, siendo hombre, fue sin pecado. Fíjense las palabras de Jesús en una ocasión. Les dice a los fariseos,
¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? O sea, fíjate qué afirmación. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir algo así? A ver, dime una fallita que yo tenga. Ni Buda, ni Mahoma, ni el más pintado, ni el más ilustre ser humano de la historia puede pararse enfrente. Nadie ni siquiera lo pretendió hacer. Ni los grandes filósofos como Platón, Sócrates, tanto hombre ilustre en la historia. Ninguno ha osado pararse enfrente de su auditorio, de sus oyentes y decirles: yo estoy sin pecado. El ladrón en la cruz lo reconoció: este hombre es inocente. El mismo Herodes se lavó las manos y dice: no, este es inocente, yo me lavo las manos de lo que van a hacer contra este hombre. Porque no había uno solo. Dije Herodes, fue Pilatos. Bueno, para que no se me duerman. Entonces, Jesús, fíjense, Jesús, las palabras de él en boca de cualquier otro maestro no suenan igual, no se oyen igual, pero en la boca de Jesús son dichas con toda autoridad. Nosotros las leemos y se nos hace normal, porque creemos, es decir, normal en cierto sentido, pero también se nos hacen milagrosas. ¿Por qué? Porque cuando oímos de Jesús, cuando conocimos a Jesús, nos dimos cuenta de su santidad, de su pureza, de su limpieza. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero él no cedió a la tentación. Por eso Satanás lo tentó desde un principio. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate desde arriba, que al cabo dice la Escritura que Dios mandará a sus ángeles. Tentándolo porque él sabía que si Jesús cedía a la tentación, el plan de Dios se arruinaba. Pero Jesús se mantuvo hasta el final. Por eso, dice, era necesario que por medio del Hijo de Dios fuese quitado al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por medio de su muerte, de su sacrificio. Pero fue necesario un nacimiento virginal, porque es el hombre con su esperma el que determina, el que al unirse con el óvulo de la mujer dan la fecundación, pero ya nace el ser humano con la naturaleza caída. Por eso es que en el griego original habla del esperma de Dios, pero atención, esto no significa que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Dios no necesita tener relaciones sexuales para reproducirse. Fue un milagro. María estaba allí y el ángel se le aparece y le dice: María, has sido escogida por Dios. Dios te ha hecho un favor. Era una virgen temerosa de Dios. Vas a concebir un hijo. No, pero pues si yo no conozco varón, le dice, no, si todavía soy apenas una comprometida mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a quedar embarazada. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y él salvará a Israel y a todo el que crea. Su nombre, Emmanuel, en otra parte dice, que significa Dios habitó en medio de nosotros. Su mismo nombre. Por eso es que él tenía que ser Dios para poder perdonar nuestros pecados, porque el único capaz, el único santo que puede decir, porque Él es santo, y yo te libro de tus pecados, era Él. Y como hombre tenía que haber sido hombre para identificarse con nosotros como seres humanos. Por eso es que Él conoce tus tristezas, porque Él se entristeció. Él conoce tus lágrimas, porque Él lloró. Él conoce tus alegrías, porque Él también se gozó. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso esa expresión de que nadie me entiende, nadie me entiende. ¿La han oído o la has dicho? Es que nadie me entiende.
¿Para qué te estás preocupando de que te entienda cualquier mortal? ¿De qué te sirve que te entienda cualquier mortal si tenemos las mismas debilidades y los mismos afanes y los mismos problemas y que la depre y que la quite y que quién sabe cuánta cosa? ¿Para qué quieres que te entienda tu abuelita, tu tío? El muchacho aquel no me entiende. Mi papá no me entiende, mi mamá. Es que solo yo sé lo que tengo aquí adentro. Sí, cierto, solo tú. Pero ¿sabes quién te entiende perfectamente? Para que ya no le andes buscando ahí. Porque a veces nos refugiamos más en la misericordia del hombre, en la consolación del hombre. Pero Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces es muchísimo mejor, no tiene comparación, de ir con aquel que fue tentado en todo. Él me va a entender perfectamente y como Él no cayó, Él me va a dar la fuerza para enfrentar esa situación y salir de ahí. Por eso tenemos que ir a Él. Él es el único. ¿Lo están comprendiendo? Entonces, entendiendo todo esto, podemos comprender mejor a Cristo cuando pisó esta tierra. Podemos conocerlo más a Él. Por ejemplo, les voy a hacer unas preguntas. Cuando Él caminó en el agua, ¿lo hizo como Dios o como hombre? Como Dios, ¿no? Aunque estaba en un cuerpo. Pero lo hizo valiéndose de su divinidad. Pero fíjense qué interesante. Pedro también caminó. Lo cual me habla de varias cosas. Entre otras, que si bien Jesús allí operó como Dios, no significa, atención, de que al nosotros hacer algo milagroso o entrar en la dimensión de lo milagroso, somos dioses. No somos dioses. Esa es otra doctrina que anda allá afuera, abusados. Eso de que tú en ti está, tú eres, en ti está, busca dentro de ti, buscas dentro de ti pura basura. ¿Sí o no? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué vas a encontrar dentro de ti? A ver, díganme, ¿qué? Puro odio, rencor. Jesús dijo que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios. Entonces, ¿qué le vas a buscar dentro de ti? Saca lo bueno. Pues es que está tan escondido por ahí que lo único que va a sacar lo bueno de ti es que hay que buscar en Él. Lo demás es puro humanismo, ¿me entienden? Es pura nueva era, es puro nosotros somos dioses. Y Él es el único Dios. Él es el único al que podemos ir y como fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Él nos comprende. Cuando Jesús perdonó pecados, ¿cómo lo hizo? ¿Como Dios o como hombre? ¿Se acuerdan cuando le dijo al que estaba ahí en su cama, en su camilla, levántate, haz tu cama y vete? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que los fariseos le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, los fariseos dijeron, no, pero qué herejías está diciendo este hombre. ¿Cómo te atreves a perdonar pecados si solo Dios perdona pecados? Y Él los mira y dice, aquí está. Por el que ustedes estuvieron pidiendo, el Mesías que había de venir, aquí está. Y aún sus mismos discípulos, oye, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe. ¿Fue Felipe? Dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto? O sea, se sacó de onda. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Cómo está eso? Es que Jesús decía, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, son inseparables. La única ocasión en la cual Dios tuvo que voltear su rostro de Jesús fue en la cruz, porque Él cargó, dice que se hizo pecado por nosotros. Fue un momento en la historia de la humanidad cuando Dios el Padre apartó su mirada de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él no concilia con el pecado. Y dice la Biblia que por nosotros fue hecho pecado, para que a su vez al resucitar Él fuese hecho justicia de Dios.
en Cristo Jesús. Nosotros fuésemos hechos justos para Dios por medio de Jesús. Espero que no se esté haciendo un lío con todo esto. Ahora, si usted no entiende algunas cosas que estoy tratando de hacer lo más sencillo, si no entiende, no se preocupe. ¿Usted cree en Jesús? Usted tiene la vida. Ya cosas que no entienda, no se haga un lío. Mire, yo ya pasé por eso, Me acuerdo en mis tiempos de estudiante en el seminario que, no, mire, había noches que no dormía por estar estudiando la Biblia. Digo, fue bueno, pero a veces me quebraba la cabeza y no dormía. Yo estaba ahí, ¿y por qué esto? Hasta que el Señor, no, cálmate, yo te voy, duerme tranquilo. Es aprender a descansar. Yo te voy a ir enseñando todas las cosas. Porque es como un niño, ¿no? Que está en la primaria y lo dice, ay, yo quiero aprender materias así la mecánica cuántica y quiero aprender la física, quién sabe qué tanta cosa. Un niño de sexto año pues está quebrando la cabeza. ¿Me entendió el ejemplo? Entonces, bueno, vamos a ir entendiendo muchas cosas a medida que vamos conociendo a Jesús. Pero entonces, cuando Jesús perdonó pecados, ¿cómo lo hizo? ¿Como hombre o como Dios? Como Dios. Cuando sanó al ciego, al cojo y al paralítico, ¿cómo lo hizo? Como Dios. Cuando multiplicó los panes y los peces, como Dios. Cuando Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, ¿quién estaba allí? ¿Cómo estaba manifestándose allí? Como hombre, cansado del camino, se sentó junto al pozo a la hora 9, y llegó una mujer de Samaria con un cántaro. ¿Se acuerda de esa historia? Pero dice cansado del camino. O sea, como ser humano, dice, en ocasiones les decía a los discípulos, ¿saben qué? Vámonos a descansar. Se alejaban de la multitud. Él mismo tenía que descansar. Cuando la barca se estaba hundiendo, él estaba en el fondo de la barca durmiendo. ¿Qué? ¿Cree que Dios se duerme? No, pero era hombre también. Cuando Jesús lloró, ¿cómo lo hizo? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Lo que Jesús enseñó, ¿lo hizo como Dios o como hombre? Como Dios. Porque si no hubieran sido simples enseñanzas de hombre, como las de muchos hombres inteligentes en la historia. A mí me gusta leer lo que muchos hombres dijeron, y me gusta leer a los filósofos y a gente así que tenía pensamientos muy, muy iluminados, con mucha inteligencia y sabiduría, y uno dice, mira, qué cosas dijo, con qué profundidad disertaba, por ejemplo, Platón, y hablaba, y Sócrates, y gente así, incluso pensamientos de Buda, que uno dice, pero cuando leo a Jesús, es otra cosa. Porque antes de conocer a Jesús, yo había leído a Platón y a mucha gente ilustre, y nunca me hicieron doblar mis rodillas y decir, perdóname Platón, perdóname Buda. Nunca contristaron mi corazón o compungieron mi corazón, jamás. Lo más que llegué a decir de aquellos hombres, decían, híjole, qué grueso estaba este filósofo, qué tremendo, qué pensamientos, ¿de dónde los sacaba? Pero cuando leo a Jesús, cuando dice que si yo estoy cansado y cargado, vaya a Él y que Él me hará descansar. Imagínense, Platón nunca dijo eso, ni Buda, ni Confucio. Ellos siempre decían, busca en tu interior, busca dentro de ti. Hay una vaca, adórala. Y decían un montón de cosas. Fíjense cómo en su sabiduría se perdían. ¿Se da cuenta? Se perdían en su sabiduría y se iban por los lados. ¿Sí? Como los que tratan de desvirtuar la humanidad y la divinidad de Jesús. Cuando Jesús dijo en la cruz, tengo sed, ¿cómo lo dijo? Como hombre. ¿Quién estaba sufriendo ahí? El divino Hijo de Dios, pero que también era hombre. Tengo sed. Y cuando le enterraron la lanza, que salió sangre mezclada con agua, era su cuerpo, era su carne. Cuando Él muere y lo meten a aquella cueva, aquella tumba, y resucita,
Mire, hay una doctrina que dice que Él resucitó como gases, que eran gases, como si fuera un fantasma, que su cuerpo alguien lo escondió para inventar que Jesús resucitó. Mire, usted puede ir a la tumba de Mahoma, de Buda, donde se cree que está Platón, de los grandes hombres. Aquí el otro día yo les decía que se fue una parejita, se fue a tomar fotos allá al panteón. Y yo andaba de chofer. ¿Quiénes eran, ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan que les dije, oiga, miren, porque es un panteón antiquísimo, el panteón de Belén. Y mientras ellos tomaban fotos, yo andaba ahí de mirón, ¿verdad? Y vi tumbas de gente ilustre de aquí de Jalisco, jaliscienses ilustres, músicos, políticos, gobernadores, y yo estaba viendo, mira, aquí está fulano de tal, pero ahí estaba, dice, aquí yacen sus restos. Vivió de 1800 a 1870, pero ahí está. Y cuando van a la tumba de Jesús, dice, aquí no está, ¿dónde está? Y ahí van todos a ver la tumba ¿a qué van a ver una tumba vacía? Pero bueno, a los cristianos a veces les gusta ir a ver donde no hay nada. Está bien. Pues qué bueno, ¿no? Que no hay nada. Imagínense, sería una religión más. ¿No es cierto? Pero Jesús resucitó. El anuncio de los ángeles fue, no está aquí, ha resucitado. Y estaban todos los discípulos ahí llorando. Y de pronto entra ahí donde estaban todos y todos caen ahí, ¿verdad? Y Señor, y luego van y no estaba ahí Tomás. Andaba a lo mejor allá en el tianguis, comprando en la segunda, no sé. Ya volviendo a lo de antes, ¿no? Dice que Pedro se volvió a pescar y como a tratar de vivir la vida de antes. Y van y le dicen a Tomás, ¿sabes qué? El Señor resucita. No, sí, Tomás, Él resucitó. No, yo no creo, hasta no verlo. No. Si yo no meto mis manos ahí en sus llagas donde le traspasaron los clavos y meto mi mano aquí en el costado, no voy a creer. Es que no puedo, ¿cómo resucitar? ¿Cómo es eso? Y en eso estaban cuando Jesús entra con la puerta cerrada, dice la Biblia, porque su cuerpo ya era glorificado, que es el cuerpo que vamos a tener nosotros, que va a ser eterno. Pero no se vayan a andar divirtiendo pasándose las bardas ahí, porque su cuerpo ya era totalmente glorificado, porque así dice la Biblia que Él entró con la puerta cerrada, y todos imagínense. Imagínense a Tomás, ¿no? La cara. Dice, ven. Dice, ven. Mete tu dedo allí. Yo me lo imagino temblando, ¿no? Temblando y todavía va y le pone el dedo ahí. Todavía lo está viendo y lo dice, ahora mete tu dedo aquí en el costado donde le ven enterrado la lanza, ¿se acuerda? Y mete la mano ahí a lo mejor entró todos los dedos. Fíjense qué tremendo. El cuerpo de Jesús sigue con esas marcas como testimonio. Y le mete la mano, entonces ya se dobla y cae de rodillas. Ay, Señor mío y Dios mío. Hasta entonces, fíjate, Señor mío y Dios mío. Está reconociendo su divinidad, pero también su humanidad. Yo lo vi cuando lo traspasaron. Yo lo vi cuando le encajaron la lanza. Yo lo vi cuando lo sepultaron y yo lo estoy viendo. Yo conocí a un hermano que decía, tenía una oración y una petición media rara. Yo decía, mi oración ferviente, decía, es ver a Jesús en persona. Y yo lo oía que oraba así, Señor, un día quiero verte. Y yo decía, pues ahí está en el niño pobre. Y cuando lo oía orar de esa manera, así como que me incomodaba, como que no me gusta. Este siempre anda pidiendo cosas raras. Y sí, de veras. Entonces un día yo le pregunté, oye, ¿tú por qué? Ese es mi mayor anhelo, dice, verlo en persona. Le dije, pues espérate
Espérate, un día lo vamos a ver allá por toda la eternidad, pero mira, en lugar de andar buscando experiencias, sí, Jesús dijo, más bienaventurado, tú, Tomás, creíste porque me has visto, pero más bienaventurado, ¿qué? Son los que creen sin haberme visto. ¿No estarás buscando tú una experiencia así para creer y afirmar tu fe? No necesitamos eso. La mejor prueba de que Jesús habita en nuestros corazones es el cambio que ha operado en nuestra vida. Que nunca pudo haber sucedido si no es que hubo ese encuentro espiritual. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él dijo. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo lo dijo? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Ahí fue cuando Dios volteó su rostro. Sin embargo, vemos que jamás usó el poder de su naturaleza divina para escapar de la prueba del sufrimiento del cuerpo humano, de la humanidad de Jesús. Cuando Él lo prendieron, cuando estuvo en el desierto, cuando estaba Él crucificado, Él no usó de su poder divino. Lo que padeció fue en la carne. Cristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, no como el sacerdote mortal, que en lo que Él pedía para que los pecados de los demás fuesen limpiados, también Él pedía por su debilidad. No tenemos ese sacerdote. O como dice algunas Biblias, no tenemos ese sumo pontífice, un hombre meramente humano. Humano sí, pero divino también, sin pecado y sin mancha. Ese fue, la historia de la Navidad se inicia precisamente ahí en ese pesebre, fíjense. Es una historia extraordinaria, maravillosa, no sé, no tengo calificativos, me faltan, ¿sí? Para decir la grandeza y tratar de explicar la grandeza de Dios. Simplemente poder decir como Pablo decía, su gracia no la tengo en menos, su gracia me sostiene, su amor me levantó, su misericordia, su perdón. ¿Qué más me queda? Estoy parafraseando palabras de Pablo. ¿Qué más me queda sino servir a aquel que dio su vida por mí? Por eso es que fue un defensor de la fe, pero de los más acérrimos, ¿verdad? Es el teólogo de teólogos del cristianismo. Se habla de otro que fue San Agustín, que sí, o sea, tenía mucha revelación de Dios, de parte de Dios, pero en algunas cosas en algunas cuantas, no le llegaba al entendimiento y al conocimiento de Pablo, porque Pablo fue inspirado netamente por el Espíritu Santo para dejarnos todas estas escrituras. ¿Qué más nos queda hacer? Por eso es que nosotros ahora, que la Navidad, que si nació tal día, bueno, el día que haya sido, a mí no me interesa, yo lo adoro, sea el 24, el 23, el 1, el 10, el 15 de enero, de febrero, hasta el día de la bandera. El día de la